Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y estamos en el marco de los 100 años de la primera escuela normal rural en la República Mexicana. Mi intención es hacer una reseña general porque me gustaría hacer varios videos explicando algunos detalles de estas escuelas normales rurales. Desde que inicié en la licenciatura en pedagogía siempre me ha interesado la educación y la historia y siempre he querido saber más sobre el sistema educativo en México. Normalmente he leído varios artículos sobre las escuelas normales rurales, pero tristemente en la licenciatura le he preguntado a mis maestros sobre este tema y la mayoría no habla de este tema o dice simplemente en otras materias lo vamos a revisar. Hay una realidad muy cruel sobre esta historia de estas normales rurales. Es que tanto el gobierno como los mismos pedagogos y maestros han querido olvidar esta parte de la historia que para mí, en lo personal, creo que es importante saber, investigar, tener los datos, por qué fue su inicio de estas escuelas rurales, cuál fue su finalidad y sobre todo la cuestión que ha hecho la escuela normal rural en la sociedad mexicana y su importancia. Diremos que en esta época estamos hablando de 1922. Encontramos personajes muy relevantes como John Dewey, que hace 3 visitas a México. Es un pedagogo americano importante en los tiempos en donde en la Secretaría de Educación había un hombre relevante, José Vasconcelos. En la presidencia tenemos a Álvaro Obregón y como pensadores en México y relevantes a León Trotsky. Estos personajes influyen sus pensamientos, sus políticas, en el caso del pedagogo americano, su influencia viene a investigar a México y a poner un granito de arena en estas 3 visitas que realiza a José Vasconcelos y a investigar sobre las escuelas rurales. Tristemente, como lo decía al principio, la historia quiere olvidar la creación y los hechos importantes de estas escuelas normales. ¿Para quién va dirigida la escuela normal rural? ¿Cuál era su finalidad? Era muy sencillo, era para hombres y mujeres de la condición más humilde. Podemos hablar de campesinos, obreros, de comunidades lejanas y comunidades humildes que no tenían la oportunidad de ingresar a una universidad, a una preparatoria, a sus hijos. ¿Qué es lo que buscaban estas familias? Buscaban crear a un maestro, a un líder de su comunidad, a una persona ejemplar, a una persona que yendo a prepararse, a educarse en estas escuelas normales rurales, regresara y aportara a la comunidad esos conocimientos, sobre todo para los más pequeños, y en ese tiempo sobre todo estamos hablando de la alfabetización. Es importante mencionar que en estas escuelas que estaban alejadas de una de las ciudades más urbanizadas y también de las comunidades, era difícil llegar a ellas. Su objeto de
por qué las escuelas normales rurales fueron fundadas, era para formar personas en la educación. Esa era su principal objeto. Dirigido, como lo habíamos mencionado, a familias humildes. Al principio, nadie quería prestarles un edificio, nadie quería rentarles una casa para empezar. Fue muy difícil. Pudieron conseguir en la primera escuela normal por medio de unos amigos que les rentaran un edificio, en donde ahí comenzaron las clases de la primera normal rural en una comunidad de Tacámbaro, en Michoacán. Eran tiempos difíciles. El gobierno no apoyaba la creación de estas escuelas normales rurales, y podemos decir que su apoyo más sobresaliente eran de particulares. Eran de particulares comprometidos a la educación. En los primeros años podemos encontrar a maestros sin salario, una escuela normal rural sin presupuesto, escuelas sin becas, las escuelas eran mixtas. Se tuvo que incorporar el internado. ¿Por qué un internado en una escuela normal rural? Por la sencilla razón de que había comunidades muy alejadas y los estudiantes, mujeres y hombres, tenían que caminar a veces hasta días para llegar a esta escuela. Entonces se incorporaron cuartos en donde había petates, había colchones en mal estado para señoritas y otros para varones. Fue así como se crearon estas escuelas rurales, y su máximo número de escuelas rurales en todo el país fue de 29 escuelas rurales repartidas en todo el territorio nacional. En 1969, y a partir de los disturbios del 2 de octubre, que fue una de las causas, el gobierno mexicano se impuso y solamente cerraron 14 de estas 29 normales rurales. Es decir, sobre todo en mucho tiempo el gobierno las atacó, la SED les quitó todo el apoyo, tanto económico como también en los programas. Esas escuelas se tuvieron que incorporar a otras escuelas, tuvieron que buscar algunas maneras de sobrevivir con apoyo de personas particulares sobre todo. Hacia el 2014 encontramos un hecho también sobresaliente dentro de estas normales rurales. 43 estudiantes de Ayotzinapan fueron o están desaparecidos. Ellos protestaban, cerraron la carretera y de repente los subieron a un camión y ya no se supo nada de ellos. Hay varias hipótesis sobre estos 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapan. Algunos dicen que fueron los del narcotráfico, los narcotraficantes quien mataron a estos estudiantes. Las versiones más creíbles es de que los mismos militares, después de que los federales acompañaban a estos camiones para que los estudiantes se dispersaran, los militares los secuestraron. Hay otra hipótesis de donde dice que los mismos militares quemaron a los estudiantes y los aventaron a un basurero ya quemados. Otros también en ese mismo tenor,
que los asesinaron y no se saben en dónde están los cuerpos de estos 43 estudiantes. Tristemente, sus padres todavía hoy en día, a pesar de 8 años ya de distancia de este acontecimiento, los padres quieren que sus hijos, sus 43, lleguen, así como se fueron, lleguen vivos. Hay que ver la realidad. La realidad es de que son 8 años. Si los tuvieran encarcelados, encuartelados, son muchos años sin que pudiéramos saber de 43 personas y sobre todo estudiantes que estuvieran pues escondidos por parte de militares o del gobierno. Ya han transcurrido varios gobiernos y no han aparecido. Tristemente es lo que pasa en nuestro país. Tristemente diremos que no hay que descartar nada, pero es difícil que hoy en día los 43 sigan vivos. Es cruel, pero hay que decirlo de esta manera. La impunidad, sobre todo, no se sabe qué pasó con estos camiones y estos 43 estudiantes. En el 2018, López Obrador, presidente ya de México, inaugura o reabre nuevamente la escuela del METSE en Hidalgo. Él se compromete a ayudar nuevamente a las normales rurales. En el 2021, hace un año, en el año pasado, estudiantes de Matumatza, en Chiapas, han sido encarcelados. 93 estudiantes por protestar contra la imposición de nuevos sistemas educativos, de nuevos programas de educación. Diremos que tristemente a las escuelas normales rurales el gobierno y la gente las considera como un nido de ladrones, de delincuentes, de revolucionarios, de socialistas, pero realmente la historia y nosotros los que estamos comprometidos con la educación no nos damos cuenta que de estas universidades han salido hombres valientes, hombres con vocación, hombres decididos a seguir luchando en la pobreza, en el anonimato. Muchos de ellos están en la sierra, en las comunidades, en la costa, en los pequeños pueblos alejados de la comunicación y de que alguien les aplauda y les rinda un homenaje, dedicados a la educación, dedicados al compromiso con los niños, a la alfabetización, comprometidos para que los niños aprendan y se superen en sus propias comunidades. Eso es ser líderes. Estas escuelas nos han dado líderes, maestros y personas de ejemplo. Muchas gracias.